UNA15, en las últimas semanas las tareas investigativas de la Fiscalía se han concentrado en determinar si el poderoso exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, estuvo o no involucrado en el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo. La fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, ha solicitado a la DIAN, a la UIAF y a la Presidencia de la República una serie de elementos, entre ellos las grabaciones de las cámaras de seguridad, los registros patrimoniales, entre otras cosas, para determinar si son ciertas o no las acusaciones de varios testigos, entre ellos el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, que afirman que Carlos Ramón González fue quien ordenó la entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo, producto del contrato corrupto para la compra de carrotanques en La Guajira, a los entonces presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, a cambio de su respaldo en el Congreso de la República a las iniciativas del gobierno, hechos que habrían ocurrido en octubre del 2023. Una de las peticiones de la Fiscalía que más llamó la atención fue la que hizo a Migración Colombia para que esa entidad entregara el registro migratorio con las salidas del país más recientes de Carlos Ramón González y también saber si el exfuncionario tiene previsto su pronto regreso al país. Eso quedó claro en la audiencia reservada en la que la fiscal María Cristina Patiño sustentó esa petición. Pues bien, Blue Radio conoció las que serían las 3 últimas salidas del país de Carlos Ramón González, todas ellas ocurridas entre septiembre y noviembre del año pasado. El domingo 29 de septiembre de 2024, Carlos Ramón González salió del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá rumbo al Aeropuerto Tocumen de Ciudad de Panamá. Según reportó a los agentes migratorios, su destino final en ese viaje fue Nicaragua. Como ayuda de memoria, y esto tendrán que determinarlo las autoridades, en ese momento el embajador de Colombia en Managua era León Freddy Muñoz, integrante del partido Alianza Verde, es decir, del mismo partido cuyo jefe es Carlos Ramón González. Muñoz renunció a la embajada el 31 de enero de este año para asumir la curula en el Senado que dejó Humberto de la Calle. Hoy León Freddy Muñoz ya no es embajador en Nicaragua, pero es senador de la Alianza Verde. Sobre este mismo asunto, sobre los viajes de Carlos Ramón González, una semana después, el domingo 6 de octubre de 2024, Carlos Ramón González viajó desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá rumbo al aeropuerto Tocumen, otra vez en Panamá. El destino final de ese viaje, según reportó Migración Colombia, fue Ciudad de Panamá. Finalmente, el miércoles 6 de noviembre del año pasado, Carlos Ramón González viajó a Costa Rica y reportó que su destino final sería la capital de ese país. Hay que recordar que Carlos Ramón González había renunciado a su cargo como director nacional de inteligencia el 26 de julio del año pasado. Hay que decir con total claridad que hasta el momento no hay ningún impedimento legal para que Carlos Ramón González salga del país o pueda permanecer fuera de Colombia. Sin embargo, resulta llamativo que haya permanecido largo tiempo fuera de Colombia, mientras la Fiscalía avanza en la investigación para determinar si le imputa o no cargos por el escándalo de corrupción más grave durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y la pregunta que surge es si González, Carlos Ramón, regresará o no al país en caso de que la justicia decida finalmente imputar cargos en su contra. Más detalles de esta noticia que revelamos a esta hora en blurradio.com. Y siguiendo con el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, don Juan Esteban Quintero, hablamos sobre el nombre de César Manrique, quien fue director de la Función Pública en este gobierno, y sobre quien la Fiscalía tiene registro de por lo menos 9 contratos que habrían sido direccionados con la participación de Manrique y de Luis Carlos Barreto, el subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, de dineros de un convenio que firmó esa entidad con la Agencia Nacional de Tierras por más de 100.000 millones de pesos. ¿Cómo es la historia? Ricardo, buenas tardes. Pues pudimos obtener esta información con los avances del principio de oportunidad a Luis Carlos Barreto Gantiva, que era exdirector de conocimiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Lo que dice este documento es que Barreto Gantiva se habría interesado de por lo menos 9 contratos, en los cuales se destaca el de los carrotanques, pero también habla el de plantas de las inizadoras. Lo que dice en el
primer caso es que habría sido por 29.000 millones de pesos y en el de las plantas desalinizadoras de 42.000 millones de pesos. A lo largo de este documento podemos ver otros contratos que habrían contado con el pago de una coima del 12%. En total, estamos hablando de 9 contratos que habrían sido direccionados, según la Fiscalía, por Luis Carlos Barreto Gantiva, pero también con la persona que la habría hecho llegar a esta entidad, César Manrique, quien es el exdirector de la Función Pública y que también está vinculado en este escándalo. Por último, decir que también en este avance del principio de oportunidad también se menciona nuevamente los nuevos hallazgos que habría entregado en unos interrogatorios Luis Carlos Barreto Gantiva. Hablamos específicamente de otros hechos de corrupción en Santander, en el proyecto de Caregato en La Mojana y por último un contrato de logística con la Fundación Pintando Huellas.